Muchos dicen amar a Dios, ¿sí? Donde muchos dicen amar a Dios, pero están, ¿tenés las otras hojas? Sí, La última, sentate atrás por si llega alguien, así vas a entregar. Vivimos en una época donde muchos dicen amar a Dios, pero están lejos del compromiso con la iglesia, ¿sí? Frases como yo creo en Dios, pero no en la iglesia, o mi fe es personal, tengo a Dios en mi corazón, no necesito congregarme, no necesito ir a la iglesia para estar bien con Dios, y podemos sumar un montón de frases más, ¿no? Estas se han vuelto comunes. Sin embargo, la Biblia nunca separa lo que Dios ha unido: Cristo y su cuerpo, el Padre y su familia, la fe personal y la vida en comunión, y eso es lo que vamos a ir desarrollando. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios se revela no solo como creador y salvador, sino como Padre, y su propósito siempre fue formar una familia. Esa familia no es abstracta ni invisible en la práctica, se expresa de manera concreta en la iglesia local, ¿sí? De manera concreta en la iglesia local, donde los hijos de Dios viven su fe, se cuidan mutuamente y perseveran juntos. Ser parte de la familia de Dios no es simplemente asistir a un culto, ¿sí? O sea, ser parte de la familia de Dios no es nada más que ir a la iglesia. Hola, Daniel. Hola. Ni figurar en una lista de miembros. Implica pertenencia real. Implica pertenencia real. Responsabilidad espiritual. Y compromiso, un compromiso relacional. Un compromiso relacional. La iglesia local es el lugar donde nuestra fe es afirmada, probada, corregida y fortalecida, ¿sí? Esto a nivel introducción. Ahora el punto 1 dice la iglesia local como una familia visible de Dios. 1 Corintios capítulo 12, vayamos ahí, y es un pasaje conocido. Inclusive este capítulo también lo vamos a leer después, lo van a leer antes del mensaje, porque este estudio está muy ligado al mensaje de hoy, ¿sí? Es como que no fue planeado, se dio así. Es lo que nos tocaba ver en Romanos y también en la escuela dominical, y bueno, el Señor sabe. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 27. ¿Quién lo lee? Un poco extenso, pero... Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? Porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Hasta cuál era? 27. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan.
Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Muy bien. Y Romanos 12, 4, 5, que va a ser también el mensaje de hoy, dice, ¿alguien lo tiene? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Muy bien, entonces ahí el punto A dice, Dios nos integra, ¿sí? Dios nos integra en un cuerpo, no a una vida de incógnito, ¿sí? Este pasaje, no una vida de incógnito, este pasaje de Romanos, de 1 Corintios 12, y hay otros pasajes también, es muy claro de que la vida cristiana no es solitaria, ¿se entiende? El punto B dice, vemos que ser parte implica, como ya vimos, pertenencia real, ¿sí? Es algo real, no es algo abstracto, no es algo... Y el punto C, no hay miembros invisibles o aislados. ¿Qué había dicho en el punto B? ¿Que lo escuché? Pertenencia real. No hay miembros invisibles o aislados. Hay, lo vamos a ver un poco ahora más adelante, pero tristemente lo digo, ¿no? Está ahí lleno de creyentes que asisten a las iglesias por periodos, o como vimos, piensan que asistir solamente los domingos, sin participar en nada, sin tomar compromiso, sin ser miembro de la iglesia, eso está bien. Y eso afecta directamente, no solo está fuera del plan, del diseño de Dios, sino que es un creyente inmaduro y va a ser un creyente inmaduro. Diga lo que diga. Una persona que no se congrega fielmente, que no empieza no es miembro de la iglesia y empieza a ejercitar el don que Dios le ha dado y empieza a participar y a crecer, no crece espiritualmente. Hay una no sé si decir por ahí la palabra metodología, pero una costumbre ahora que hay más acceso a redes sociales, ¿no es cierto? Hay más acceso a información, entonces creen que pueden crecer espiritualmente alejados de la iglesia, del compromiso de la iglesia local. Porque total, lo que necesito saber de Dios lo aprendo de otros lados, y esto me lo dijo un creyente, ¿no? Y con eso me evito de tener que estar en contacto con a veces hermanos que la verdad no me caen tan bien. Entonces, para no tener conflictos y no tener problemas y no tener que, inclusive yo mismo, de una manera muy humilde, si soy pecador y tengo miedo de fallar a otros, y en vez de estar en eso, de tener que pedir perdón y todo, mejor solo y tengo otras maneras de ir conociendo a Dios y creciendo. No va a crecer espiritualmente, porque no está dentro del diseño de lo que Dios ha establecido. Entonces, por más que la persona crea que es una persona madura, desde el momento que no es miembro de una iglesia, no se sujeta, no está ejerciendo el don que Dios ha dado, no está dentro de la iglesia local, no es una persona madura y va a terminar pagando las consecuencias por eso, pero lo vamos a ver un poco más adelante y en otros estudios también. El párrafo abajo dice, así que, y vamos a ver eso, vayan a Efesios, vamos a Efesios, porque este pasaje es tremendo. Efesios 2.19, pero ¿cuál es el contexto de esto? Fíjense que dice 2.19, Efesios 2, versículo 19, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué es el contexto anteriormente? Fíjense los versículos anteriores, ¿no es cierto? Bueno, hablando de somos salvos por gracia, ¿sí? Y en el versículo 11 dice, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban, dice, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo, ¿sí? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, ustedes antes eran enemigos de Dios, estaban lejos de Dios, no tenían esperanza, no eran parte. ¿Y ahora qué sucede? Por los méritos de Cristo, somos, ¿qué? Parte de la familia de Dios. O sea, antes estabas acá y ahora estás acá. Ahora somos parte de la familia de Dios, ¿sí? La Biblia en el párrafo no presenta a la iglesia local como una idea abstracta, ¿sí? Algo abstracto. ¿Saben qué es?
esa palabra. Algo que no se puede tocar o palpar. Sí, palpar, algo teórico, algo impreciso, podemos decir, ¿no? Ni como una realidad meramente espiritual e invisible. No lo trata de esa manera, ¿sí? Sino lo trata como, perdón, me perdí, sino como la expresión concreta, ¿sí? Ahí tienen para expresión concreta, relacional y visible de la familia de Dios en la tierra. La verdadera fe bíblica siempre busca comunidad concreta. El punto 2 dice, la membresía, ¿sí?, es relacional, no meramente administrativa, y ahora vamos a ver a qué nos referimos. Vamos a otro pasaje, de Hechos capítulo 2, también muy conocido, pero realmente nos enseña mucho. Hechos capítulo 2, el que lo tiene, versículo 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muy bien, este texto es fundamental porque muestra cómo es una iglesia y qué significa pertenecer a esa. Y yo esto lo he predicado, este pasaje, es tremendo. Vemos las marcas de una iglesia que crece, ¿no? Cómo esta iglesia, cómo fue creciendo la iglesia, cómo se comportaban. Entonces esto no es... es una muestra, una marca de cómo tiene que funcionar la iglesia, cómo es. Somos salvos. Cristo nos ha rescatado de la esclavitud del pecado. Ya antes éramos enemigos de Dios, sin esperanza en el mundo. Ahora somos creyentes, somos todos iguales en el sentido de que fuimos rescatados y salvos por gracia, ¿sí? En ese sentido somos iguales. Después Dios utiliza a cada uno de forma diferente y nos ha salvado no solo para agradarle a Él, para vivir para Él, sino también para vivir en comunidad, estar sujetos, estar animándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Y una de las cosas, hermano, que lo he dicho muchas veces y en consejería a través de los años, es que no hay forma de crecer en el perdón, en amarnos unos a otros, en soportarnos unos a otros, en exhortarnos, si no es en la vida en la iglesia local. ¿Cómo podemos ejercitar el perdón si no es acá mismo? ¿Cómo podemos ejercitar el amar cuando es difícil amar? Cuando, podemos decir entre comillas, ¿no? No merece el amor, ninguno merece, nosotros no merecemos el amor de Dios tampoco, ¿no? Pero creemos que, Él no se merece que yo lo, como dijo una vez un hermano, Él no se merece que yo lo ame, vos tampoco te mereces que Dios te ame, sin embargo. Pero ¿cómo hacemos? Entonces es importante, hermanos, que entendamos que es mucho más que el hecho de venir un domingo y tener un papelito. Bueno, nosotros lo hacemos, pero me acuerdo en Casanova, ¿no? Era que te daba, cuando te hacías miembro de Vargas hace años, no sé si lo hace, te daba un papelito, un carnet y decía sos miembro, ¿no? Es mucho más que un carnet que dice sos miembro, es esto de ser responsables unos a otros, y después lo vamos a ver en el mensaje, de ser responsables, de que venga un hermano y te diga, hermano, esto que estás haciendo, esto no está bien, tenés razón, y gracias por decírmelo, voy a cambiarlo y no lo voy a hacer más y voy a mejorar. Y yo decía, hermano, hiciste tal cosa, la que me ofendió, perdoname, y vamos creciendo. Y eso no pasa si nos congregamos por Facebook. Eso no pasa si
no hay un compromiso, porque muchos no llegan a acceso a la membresía porque no quieren compromiso, no quieren sujetarse, no quieren cambiar su manera de pensar o no quieren tener responsabilidades. Entonces no van a crecer. El punto A dice: los creyentes de la iglesia perseveraban ¿en qué? En la enseñanza. Perseveraban en la enseñanza. ¿Qué quiere decir que perseveraban en la enseñanza? ¿Qué es perseverar en la enseñanza? Estudiaban la Biblia. ¿Cómo? Estudiaban la Biblia. Sí. Permanecer. Sí, permanecer, pero ¿qué era? Que estaban ahí juntos y escuchaban, o sea, venían a escuchar nada más. Hacer lo que Vivir. Que practicaban, que vivían. Ahí está. Es mucho más profundo. Perseverar en la enseñanza no era solo que escuchaban, sino que retenían lo que se les era enseñado, lo ponían en práctica y seguían recibiendo más. Eso es el hecho de perseverar en la enseñanza. En la comunión. Perseverar en la enseñanza y en la comunión. Perseverar en la comunión es esto de ser constante en congregarse a pesar de. ¿Sí? Es esto, es congregarse a pesar de. ¿Sí? En el partimiento del pan y en las oraciones. Punto B, dice: la iglesia es una familia que comparte vida, no solo un patrón. O sea, no es un patrón algo que, bueno, esto es lo que hacemos sistemáticamente, sino que al decir que comparte vida estamos diciendo que realmente hay una unión, hay una comunión genuina entre uno y otro. ¿Sí? es patrón, ¿no? Patrón. La palabra comparte vida. Comparte vida. No es solo un patrón. Es padrón. Esa es la palabra. Error de teclado. No coordinó mi cabeza con lo que estaba mirando. No es padrón. Gracias. Claro, pero sí, ¿de qué está hablando? Patrones, no padrón. Así que ahí tachen y pongan. Claro, esto no lo vi porque mucho de esto ya lo tengo de memoria y lo voy diciendo, ¿no? Entonces, dice, cuando Lucas dice fueron añadidos, no solo habla solo de un número, habla de personas incorporadas a una comunidad real, como venimos viendo, una comunidad real, viva. E inmediatamente el texto describe cómo vivían, no solo cuánto eran, sino cómo vivían. El texto después nos describe de la manera en la que vivían, que era lo que decía, que repartían, ¿se acuerdan? Y tenían en común todas las cosas. Había, ¿qué es lo que? Esa es la marca de que había, no era algo sistemático, sino que había una relación, una comunión entre ellos. Porque para llegar a vender las propiedades, despojarse de cuestiones materiales para el bienestar de otros hermanos que están, tiene que haber una relación estrecha, ¿se entiende? No solo entre hermanos, sino también con Dios, ¿no? Porque si uno está bien con Dios, no va a estar bien con los hermanos. Entonces, es una clara marca, ¿no es cierto?, de esta unión, de esta comunión entre cada uno de ellos, ¿sí? El punto 3, esto tiene privilegios, ¿sí? El hecho de ser miembro de la iglesia, de ser parte de la familia de Dios, trae privilegios. Yo puse algunos, hay más, pero esto, para no hacerlo muy extenso el estudio. Privilegios de ser parte de la iglesia local. Y el primero es que es el cuidado pastoral y el cuidado mutuo, ¿sí? Hay dos textos ahí. Alguien que busque Hechos 20-28 y otro, Primera de Pedro 5, de 1 a 3. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Bien.
Primera de Pedro, Ciro. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El cuidado es un privilegio, el cuidado pastoral, ¿sí? del pastor hacia la iglesia, y el cuidado mutuo entre uno y otro, hermanos, es realmente un privilegio. Tristemente muchos lo ven como algo, ¿no es cierto?, como me están invadiendo. Realmente es un privilegio. ¿Qué mejor que un hermano que venga en una buena actitud de amor, de cariño, de preocupación, venga y te diga, estoy preocupado por vos. No creo que estás tomando una buena decisión, creo que tenés que, ¿viste? Y estoy preocupado, estoy orando por vos, te veo mal por esto. ¿Qué mejor que eso? ¿Qué mejor que tener a alguien que te ama, se preocupa por vos, ora por vos, vela por vos, llora por vos? Es una locura pensar que no es un privilegio. Y hermanos, estuve de ese lado, ¿no? No nací pastor, estuve de ese lado. Estuve del lado donde me sentaba, escuchaba los mensajes del pastor, veía muchas cosas, ¿no es cierto? Y fui crítico. Desde mi inmadurez, ¿no es cierto?, de joven, fui crítico, fui duro con él muchas veces. No le entendí, esperé demasiado de él en el sentido de que mis expectativas del pastor eran totalmente irreales, porque mis expectativas eran como de un hombre que jamás se puede equivocar, que está por encima de todos y que él tiene que ser un ejemplo como el de Cristo, y donde falla yo me siento realmente ofendido. Mis expectativas eran totalmente irreales porque tiene una responsabilidad, pero es un pecador igual que yo. Pero yo tenía las expectativas equivocadas. Y fui crudo, y fui duro, y fui con el pastor desde ese lado. Y cuando fue pasando el tiempo y uno va madurando, y esas veces que por ahí él me decía, lo voy a imitar un poco a mi suegro, decía, joven, no hagas eso, me decía, ¿viste? Y me retaba. Yo me enojaba porque... Y no pude ver hasta después pasar un tiempo y darme cuenta que eso que a mí en un momento me molestaba eran gestos de preocupación y de amor. Y cuando uno pasa del otro lado y empieza a experimentar la carga pastoral, y me tocó a mí llorar en mi oficina amargamente muchas veces, dije, ¿cuántas veces le habré hecho llorar al pastor? Y me acuerdo que fui y le dije, porque ahora mi suegro le digo pa, ¿no? Le digo, pa, ¿cuántas veces te habré hecho llorar? Y me dice, perdí la cuenta. Y uno se preocupa, uno tiene esto que Dios ha puesto en el corazón, y esto no es para decir, ay, pobre de mí, no. Pero uno no lo dice, pero pasa horas y pensando en la vida de cada uno, y cómo puedo ayudarle, qué puedo hacer para que esté mejor, para que se acerque más a Dios. Y si algo está mal en su vida, te preocupás y a veces te quita el sueño, y uno no lo dice. Y ese cuidado pastoral es un privilegio, tener a alguien que, mientras vos estás en tu casa y pensás que solamente Dios es el que está atento, y gracias a Dios por eso, hay otro que vos no sabés que está velando por vos, orando, y quizás está derramando lágrimas. Y es un privilegio. Y mutuamente también, esto lo voy a mencionar en el mensaje también, el pastor Leo y el pastor Ben, que bueno, es mi cuñado, Leo como si fuera mi hermano, tenemos esto de que rendimos cuentas unos a otros y nos cuidamos mutuamente. Y ha pasado que yo he ido a decirle a mi cuñado por ahí, esto que estás haciendo te va a meter en problemas, esto no está bien, o no reaccionaste bien esto en el otro. Y viceversa, él conmigo y con Leo, y nos cuidamos.
Y es hermoso que eso pase. Es hermoso. ¿Saben por qué? Porque si Él viene y me dice, estás haciendo mal esto, en esto te estás equivocando. Gracias a Dios, lo hace porque me quiere, porque me ama, porque quiere lo mejor para mí, porque no quiere que destruya mi vida, no quiere que termine llorando amargamente. Entonces, es hermoso tener a alguien que me diga, hey, estás haciendo mal, reaccioná, o de repente corregí esto, te puede meter en problemas, o venga y te anime si estás desanimado. Y entre nosotros es un privilegio que un hermano venga y te diga, ¿sabes qué? Esta actitud o tal cosa, que esto no está bien. Lejos de ofendernos, tendremos que estar contentos, ¿no es cierto? Porque, hey, quiero lo mejor para mí, es un privilegio. Y eso sucede dentro de la iglesia local, eso sucede en la comunión unos con otros. Obviamente uno tiene que tener el corazón correcto. Si yo de repente me enojo por algo que me está diciendo que es cierto, hay un problema de corazón, ¿no es cierto? Pero es el cuidado pastoral y el cuidado mutuo que nos debemos cuidar entre nosotros es de suma importancia y es un privilegio, ¿sí? Y debemos cuidarnos. Ahora, el punto B dice la edificación espiritual continua, ¿sí? Efesios capítulo 4. Vamos con el tiempo, ¿eh? Estamos bien, vamos a llevar bien. Efesios capítulo 4. Versículo 11 a 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muy bien. Un texto clave, no necesita mucha explicación, realmente es fácil de entender. Nadie puede, ahí el párrafo abajo dice, nadie puede crecer solo. Dios usa diversos dones para la madurez de cada uno. Aislarse debilita, participar fortalece. El último punto, ahí dice las responsabilidades dentro de la familia de Dios y la iglesia local. Y es esto de permanecer activamente. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Congregarse no es una sugerencia, ¿sí? No es una sugerencia, es un mandato de parte de quien nos ha salvado y sabe lo que necesitamos y es mejor para nuestra vida. Esto es, buenas tardes, esto es fundamental, ¿sí? Vuelvo a repetirlo, escuchen acá. Congregarse no es una sugerencia. No es presentado en la palabra de Dios como una sugerencia. Bueno, no dejes de congregarte, salvo que creas que haya algo más importante. Bueno, no dejes de congregarte, salvo que suceda tal cosa. Es un mandato de alguien que nos ha salvado y sabe lo que necesitamos. Dios sabe que necesitamos congregarnos, vivir en comunión, ser miembro de la iglesia local. Dios lo sabe y Él sabe lo que necesitamos y que es mejor para nuestra vida. Y si no entendemos eso, estamos en problemas. Si creemos que lo que Dios dice no es tan bueno y lo que nosotros estamos razonando es mejor, entonces nuestro problema es mucho más grave.
Si Dios dice que es de una manera, Él sabe lo que es mejor y ahí me quedo. Una persona que dice ser creyente y no se congrega por darle prioridad o lugar a otras cosas, está caminando en desobediencia directa a Dios y va a tener consecuencias. Va a tener consecuencias. La consecuencia más inmediata es la inmadurez. Y esa inmadurez trae una pila de problemas. ¿No es cierto? Una pila de problemas. Y vuelvo a repetir, está lleno de personas creyentes que dicen: yo tengo mi devocional diario en mi casa, yo tengo una biblioteca llena y leo un montón, estoy creciendo espiritualmente. ¿Asistís a una iglesia? No estás creciendo espiritualmente, estás estancado. Hay áreas de tu vida en las cuales no vas a crecer hasta que no estás en una iglesia local comprometido de la manera bíblica, ¿sí? El punto B, hay varios textos ahí, solo los vamos a mencionar. Amar y servir a otros, ¿sí? O sea, otras responsabilidades dentro de la familia de Dios y la iglesia local. Ahora, estas responsabilidades, estoy nombrando esta, y el próximo estudio vamos a ver que hay otras responsabilidades, ¿sí? Lo que pasa es que por cuestión de tiempo no puse todas las responsabilidades. Entonces, tenemos permanecer activamente, ¿sí? Como leímos recién, y el punto B es amar y servirnos los unos a los otros. Tenemos el texto de Gálatas y de Juan. El amor se expresa en servicio. El amor de Cristo hacia nosotros es un amor, el punto A, sacrificial. Sacrificial. Esto todo enfocado el amor unos a otros con el ejemplo del amor de Cristo, ¿sí? Es sacrificial. No nos amó a la distancia, sino que se entregó a sí mismo, cargó nuestros pecados y nuestra culpa, ¿sí? El punto B es voluntario. Todo esto que estamos viendo es clave, hermano. Es clave. Es voluntario. Nadie lo obligó a amar. Nadie lo forzó a morir en la cruz. Él dijo: yo pongo mi vida. ¿Sí? El punto C es inmerecido. El amor, el servirnos unos a otros, es un sacrificio, es una decisión de yo voy a servir a otros. Es voluntario, ¿sí? O sea, nadie me obliga. Nace, ¿no es cierto? Yo digo, lo voy a hacer. Es inmerecido. No se trata si la persona merece que yo lo sirva o no. Nos amó cuando éramos enemigos, pecadores rebeldes. No esperó un arrepentimiento previo para amar, nos llamó al arrepentimiento. Es humilde, ¿sí? Humilde. Este amor de Cristo es humilde. El Rey de Reyes se hizo siervo. El Santo se acercó a los impíos, lavó los pies de los pecadores. No buscó ser servido, sino servir. ¿Se acuerdan en Juan 13? Juan 13, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué dijo Pedro cuando dijo que le iba a lavar los pies? No, ¿cómo me vas a lavar los pies? Esto ustedes no lo van a entender. Si te me vas a dejar lavar los pies, no vas a tener parte conmigo. Entonces lavame todo el cuerpo, ¿no? O sea, Jesús que le dijo, no podés tener parte conmigo. ¿A qué se refería Jesús cuando le dijo, no tendrás parte conmigo? ¿Sí? No tendrás que ver conmigo. ¿Qué piensan? ¿Se acuerdan de ese pasaje, no? Por ahí estoy hablando y nadie dice. Es que no puede tener relación con él. Parte con él, vida con él. No es congruente tu vida, no puedes ser mi discípulo, no va a ser congruente si vos no tenés el corazón que yo estoy mostrándoles ahora que deben tener. Hay un choque, ¿no es cierto? De repente, Cristo, el Rey de Reyes, Señores de Señores, Creador del cielo y de la tierra, no estimó el ser igual a Dios, como dice en Filipenses, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Yo, el Rey de Reyes, estoy lavando los pies de ustedes. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Subirse arriba y decir, disculpame, yo soy apóstol, Cristo me eligió, así que yo estoy acá y los de ustedes están por debajo. No es la actitud. Uno debe ser humilde porque Cristo era humilde. ¿Sí? El punto es amar y servirnos unos a otros. Debe ser paciente y perseverante.
un amor paciente y perseverante. En cuanto a servir a otros, el amor y servirnos a otros, ¿por qué debe ser paciente y perseverante? Primero, ¿por qué debe ser paciente? Más allá de lo que dice acá, ¿no? Que no se agota con nuestras debilidades, ni nos deja como estábamos, sino que nos transforma, hablando de Dios con nosotros, ¿no? Él es paciente, Dios, ¿por qué? Porque sabe que fallamos. Entonces, nuestro amor y servicio a otros debe ser paciente Por la misma causa. por la misma causa, porque fallamos. Entonces, va a fallar el hermano, por ahí va a pecar, por ahí va a trastabillar una y otra vez, y quizás con lo mismo, y somos pacientes, y somos perseverantes en servir y en amar de la misma manera que Dios. ¿Qué pasaría si Dios dice, ¿sabes qué, Horacio? Otra vez pecaste con lo mismo. Estoy cansado, listo, se acabó el perdón para vos, se acabó la paciencia, porque la verdad no puede ser luchando con lo mismo. Me cansé, me hartaste. Hay alguien que pueda decir, a mí no me va a ver. Estamos en el horno todos. ¿Cuántas veces vamos a Dios? A veces por lo mismo, y el mismo día. Luchamos, y ahí está. Lo mismo nosotros, entre nosotros. El punto F es inquebrantable. Inquebrantable. E inquebrantable es que no tiene la idea de que no cambia con el tiempo, no se retira cuando erramos. Yo te amo al hermano, le sirvo, pero ¿sabes qué? Hubo un día, esto es re común, ¿no? Hubo un día que me falló. Ya no es lo mismo, así que él en un rincón de la iglesia y yo en el otro. Que haga su vida, que siga su camino. No le odio, le perdono, pero él allá y yo acá. El amor de Dios no es así. Es inquebrantable. Pedimos perdón y hay de vuelta una relación. El hermano se arregló, te pidió perdón, ha pedido perdón, lo que fuera, es como me hago cercano de vuelta a él. ¿Sí? Es inquebrantable. Romanos 10:12, hay varios versículos ahí, nos habla Romanos 12:10, perdón, nos habla de amarnos, y eso lo vamos a ver en los mensajes expositivos, amándonos unos a otros con amor fraternal, pone a los otros por delante, ¿sí? En Gálatas 5:13, no 113, porque no lo van a encontrar en 113. Servidos por amor los unos a los otros. En Efesios 5:21 nos insta a andar en amor. Primera de Pedro 1:21. Hay un error de teclado acá. Amaos unos a otros entrañablemente. ¿Sí? Ese es fuerte ese texto. Sí. Porque se está refiriendo a las entrañas, lo que tiene que ver con las partes abdominales del cuerpo. Bien interno, lo vamos a ver después en el próximo estudio, vamos a desarrollarlo más y es realmente interesante. Que en el hebreo, para ellos, cuando habla del corazón y la mente de cuidar, se refiere a algo mucho más interno que eso, porque además se entraña la parte profunda del organismo, Tal cual. donde se manifiestan las emociones. Sí, habla de una profundidad interna. Sí, una profundidad interna, tal cual, así es. Perdón, la interrupción. No. Me llamó la atención Sí, porque sí. estaba leyendo al respecto de eso. Pero sí, es correcto, eso sí, es correcto. Primera de Pedro 4:8, el amor cubrirá multitud de pecados. Esto no quiere decir que el amor cubre el pecado, sino más bien es un amor perdonador, paciente con las debilidades de otros, evita que los conflictos crezcan y protege la relación. ¿Sí? Y después hay otros textos ahí como Primera de Juan 3:11, versículo 23, y lo demás dice el amor es una evidencia de una vida nueva, ¿sí? De una vida nueva. Hay más en cuanto a las responsabilidades dentro de la familia de Dios y la iglesia local que vamos a ver después, más adelante en otros estudios, pero esto es más o menos un conjunto de cosas. Lo que quiero dejarle, hermano, y con esto ya terminamos, es que debemos entender la importancia
de estar en comunión unos con otros, de servirnos unos a otros y de tomar compromisos, ¿sí?, dentro de la iglesia local. No es meramente la vida cristiana asistir a una iglesia, escuchar y nada más. Un cristiano que no se compromete, no está activamente de acuerdo al don que Dios le ha dado y lo demás, y eso vamos a desarrollarlo más en otro momento, es un cristiano que no está andando dentro del diseño que Dios ha establecido para aquellos que ha salvado. Diga lo que diga, pero es una decisión personal. No andamos por ahí cazando miembros y obligando a personas a servir. Es una decisión personal, ¿sí? Dios lo ha establecido en su palabra y nosotros debemos entender y obedecer, ¿sí? Oramos. Hermano Andrés, por favor, ¿nos guías? Sí. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos muchas gracias por tu amor, te damos gracias por este tiempo, Señor, por tus enseñanzas, y te ruego que nos estés ayudando en esto. Me dice la reunión que va a comenzar próximamente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.